Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Miss. Muy bien, voy a comenzar la asistencia. Avalí, Presente. Aguirre, Presente. Alvarado, Presente. Álvarez, Presente. Barrientos, Venegas, Presente. Bolaños, Presente. Brown, Presente, Miss. Bravo, Presente. Cedillos, Presente. gracias. Chan, Presente. John, sí lo vi. Presente. Gómez Ramos, Presente. Errarte, viene ingresando. Herrera, Presente. gracias. Hoyos del Valle, Presente. Ical, Presente. López Guerra, López Illescas, Presente. López Pinto, Presente. Macy's, Presente. Martínez Aguilar, cabal bien ingresando. Martínez Orellana, Mazariegos Monzón, Navarro, Presente. Olaverri, Presente. gracias. Orantes, Presente. Obando, ya lo vi. Bueno. Paredes, Presente. Paz, Presente. Pérez Chávez, Presente. Pérez Gómez, Presente. Pérez Omiani, ¿no? Presente. Reyes Franco, Presente. Reynoso, Presente. Rodríguez, Presente. Ruiz, ya lo vi, Sosa, Presente. Villalobos Presente, Miss. y Villegas. Presente. Gracias. Entonces, no tengo en Miss, clase A, no sé si me pasó. Es que entré un poco tarde. Errarte. Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, sí, lo voy a entrar. No tengo a López Guerra. No está, ¿verdad? Presente. Sí está López. Presente, Miss. Ok. Acaba de entrar. Martínez Orellana. ¿No? Mazariegos Monzón. No. Barrientos. Tampoco. Entonces no está Barrientos, no está Martínez Orellana ni Mazariegos. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver el tema del día de hoy, que es complemento a lo que estamos haciendo o viendo. Entonces necesito que pongan atención
Pueden irme preguntando a lo largo de la clase o si desean, pues hasta el final. Y al final, pues voy a hacer preguntas, así que traten de poner atención. Entonces tenemos el capital y los tipos de capital. Entonces, el año pasado nosotros estuvimos viendo básicamente lo que es el capital. Y si recordarán, decíamos que el capital son los bienes, derechos, deudas y obligaciones que tiene un comerciante, un titular capitalista o una empresa, ¿verdad? Y las fórmulas que habíamos estado utilizando, pues básicamente pues eran estas, ¿verdad? Que capital es igual a activo menos pasivo. Y si queríamos averiguar el activo, era pasivo más capital. Y el pasivo era el activo menos el capital, ¿verdad? Entonces, básicamente eso era lo que, hasta aquí era donde nosotros sabíamos, ¿verdad? Entonces, luego viene la ecuación del equilibrio. Entonces, la ecuación del equilibrio dice que para que el patrimonio sea positivo, debemos de tomar en cuenta que el activo, como mínimo, debe ser igual al pasivo, ¿sí? El activo se divide en dos. El activo se divide en activo circulante y en activo fijo. ¿Qué voy a encontrar en un activo circulante? En un activo circulante yo voy a encontrar el dinero que tiene la empresa en efectivo y en cuentas bancarias. Voy a encontrar las mercaderías que tiene para la venta o los productos. Voy a encontrar el monto de papelería y útiles que está a disposición de la empresa, el material de empaque que va a servir para guardar los productos, los saldos de clientes y de deudores. Y en el activo fijo, pues voy a encontrar lo que son muebles, inmuebles y todo aquello que me sirve a mí para poder ejercer básicamente a lo que está dedicada la empresa, la actividad de la empresa, ¿verdad? Y tenemos el pasivo, también se divide en dos, en pasivo circulante, que es el monto total de las deudas, pero que se van a pagar en menos de un año. Y el pasivo fijo son todas aquellas deudas que voy a tener que pagar o me voy a llevar más de un año para pagarlas. Entonces ya ingresamos a lo que no saben, a terreno desconocido, y vemos que los tipos de capital. Entonces tenemos el primero, el capital contable. El capital contable refleja la inversión de los propietarios en una entidad y consiste generalmente en sus aportaciones más o menos sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, más otros tipos de superávit como el exceso o insuficiencia en la acumulación de capital y de donaciones. Entonces el capital contable no es más que la suma de los bienes, derechos y la resta de las deudas y las obligaciones. Y bueno, tenemos el capital social. El capital social básicamente es el monto de aportación que varios socios o inversionistas aportan a una empresa. Esta puede ser dineraria o no dineraria. ¿A qué me refiero con dinerario o no dinerario? Estoy hablando de que si aportan dinero en efectivo, será dinerario. Pero si aportan bienes, muebles, inmuebles, de todo tipo, va a ser no dinerario. Porque no me están dando dinero en efectivo, sino me están dando bienes, ¿sí? Y el capital en trabajo. Bueno, el capital en trabajo en este sentido es lo que comúnmente conocemos como activo corriente, como efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades, de insumos, de materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Entonces, ¿qué es el capital en trabajo? Son todos los bienes corrientes que están a disposición de la empresa, ¿sí? Y tenemos el capital suscrito, pero para hablar del capital suscrito, primero les tengo que hablar del capital autorizado. Bueno, pues el capital autorizado es la cantidad máxima de acciones
que un propietario puede comercializar. Por ejemplo, si yo tengo un capital suscrito en el registro mercantil por 200,000 quetzales y yo voy a colocar cada acción en 1,000 quetzales, eso quiere decir que yo solo voy a poder tener a disposición para suscribir 200 acciones, que va a ser el monto total de capital autorizado. Y el capital suscrito, pues es el valor total de aquellas acciones de una determinada compañía que han sido adquiridas por sus accionistas o el público en general. Y el capital pagado, pues es el monto de dinero que los socios pagaron por las acciones suscritas, ¿verdad? Está un poco ambiguo, pero ahorita viene así como una explicación más clara. Por ejemplo, yo tengo 100 acciones, ¿sí? Entonces viene Daniel López y me dice, Miss, usted tiene 100 acciones y yo quiero ser su socio. Su socio. Muy bien, le digo yo. Entonces, me aparta 60 de esas 100 acciones, ¿sí? Entonces viene y me dice de una vez, la mitad se la voy a pagar en una semana y la otra mitad a fin de mes, ¿sí? Entonces él me está indicando qué parte me va a pagar. ¿Por qué? Porque aquí dice, del capital suscrito al momento de la constitución de la empresa se debe pagar como mínimo la tercera parte, ¿sí? A pesar de que él me esté diciendo que me está apartando 60, él debe pagar casi de inmediato una parte. Lo mínimo es un tercio, entonces él me está pagando la mitad, ¿sí? Entonces dice, cuando los accionistas autorizan 100 y los accionistas se comprometen a pagar 60 y han pagado 30, ¿sí? Entonces, el capital autorizado es el monto total, el capital suscrito es la parte que los socios apartan para poder pagar y hacerse dueños de una empresa, y el capital pagado, pues es la cantidad que ellos han aportado ya físicamente, pero que deben una parte, ¿verdad? Entonces ya básicamente, pues el capital autorizado es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, ¿verdad? Era el ejemplo que les daba. Si yo tengo 200,000 quetzales y pongo cada acción en 1,000, la suma total sería 200. El capital suscrito está representado por el monto del valor de las acciones suscritas o apartadas por los accionistas. En el caso de Daniel López, pues yo decía que él me apartó 60, ¿verdad? Y el capital pagado está constituido por el valor de las acciones que los accionistas ya pagaron. En el caso de Daniel, yo decía 30, ¿verdad? Que él me pagó 30, me apartó 60 y yo tengo 200, ¿verdad? Y tenemos aquí pues el capital inicial. El capital inicial es el fondo del dinero necesario que una empresa necesita para iniciar sus actividades. Permite adquirir los equipos e instalaciones necesarias para la compañía. Puede desarrollar su producto para que la compañía pueda desarrollar su producto o su servicio. Tiene dos tipos de fuentes: el capital propio de los accionistas y los fondos de terceros. Pueden ser de dos tipos: inversión inicial para compra de activos para el negocio y de capital en trabajo, que representa solo los bienes de la empresa, ¿verdad? Tenemos los tipos de capital. Entonces, existen dos tipos de capital. El capital circulante, que está compuesto por el conjunto de elementos que transforman o se cambian de forma en la producción, es decir, el dinero lo podemos convertir en acciones, lo podemos convertir en cheques, lo podemos convertir en tarjetas plásticas de débito, ¿verdad? Las materias primas la podemos convertir, por ejemplo, la harina en pan si tenemos una panadería, la fuerza de trabajo, que son todo el recurso humano que
que trabaja para nosotros, y el capital fijo, que está compuesto por el conjunto de elementos que contribuyen a la transformación del capital. Por ejemplo, la maquinaria que se utiliza para hacer el pan, el horno, se puede decir, las instalaciones, o sea, donde se ubica geográficamente la panadería. Entonces, eso sería. Tenemos el capital contribuido, que es el monto total del capital, pues, que los accionistas han comprado en la prima de acciones, o el capital ganado, que es el monto que al final de un año recibe cada accionista por la ganancia adquirida durante un año en un cierre contable. Y bien, pues tenemos el siguiente, que son las aportaciones. Si se dan cuenta, ahí tenemos un esquema de las aportaciones y de los tipos de capital, que son dos en este caso, ¿verdad? El capital contable, que es el que tienen todas las organizaciones lucrativas, y el patrimonio contable, que tienen todas las organizaciones no lucrativas. Por ejemplo, una entidad lucrativa son todas las empresas que compran y venden para un beneficio. Y el patrimonio contable, por decir algo, es el capital que tienen sus papás, porque ellos no son organizaciones lucrativas, sino que lo tienen para ellos mismos. Por eso se llama patrimonio. Y el capital social, que son las aportaciones que realizan los socios a una entidad financiera, y las aportaciones a futuro, que básicamente pues son promesas de inversión. El capital ganado, que son todos los resultados de utilidades de ejercicios anteriores, presentes y futuros, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la palabra resultado, la palabra utilidad, pues es sinónimo de ganancia. Y bueno, pues tenemos aquí el periodo contable y su ciclo. Entonces, no es lo mismo decir periodo contable que ciclo. Un periodo contable es el tiempo que dura un ciclo contable. En el caso en Guatemala, el periodo contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y el ciclo contable, pues es cada uno de las acciones que realiza un contador a lo largo de ese año. Por ejemplo, él hace registros contables diarios, hace una apertura, un diario, realiza el mayor, saca el primer balance que va a indicar básicamente pues va a hacer la radiografía que nos indica la situación financiera de la empresa de forma mensual, la regularización de los activos, la regularización de cuentas de pérdidas y ganancias, el balance de situación general, que me va a dar una amplia y gama de vista de la situación financiera a lo largo de un año, y el cierre contable, que me va a otorgar el monto de ganancia o de pérdida que se tuvo durante un año. Entonces, cuando nosotros hablamos de resultados, podemos determinar que podemos tener dos, uno positivo y uno negativo. Va a ser positivo cuando los ingresos y las ganancias sean positivas. Y va a ser negativo cuando los gastos superen a los ingresos y por lo tanto, en vez de una ganancia, se tenga una pérdida. Entonces, en contabilidad yo puedo definir que un superávit va a ser el resultado positivo y que un déficit va a ser el resultado negativo. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Entonces viene el área de comentarios, preguntas, en el cual ustedes tienen pues para hacerme preguntas o hacerlas yo para ver si les quedó claro el tema. Muy bien. ¿Esos temas están en el libro? No, es un tema complemento, por eso le dije. ¿Ok? ¿Alguien más? Nos va a compartir las presentaciones. No, yo soy muy, pero muy envidiosa.
No, sí, van a estar en... Le comentaba a los chicos de las secciones anteriores que para ayudarlos a tener material, vamos a comenzar a llenar nuestro bolsoncito en Edu. Entonces, en el bolsoncito, donde están los recursos, por la tarde van a encontrar la presentación. Se las voy a subir porque la verdad está un poco complicado el tema. Y sí me gustaría que manejaran cada uno de los tipos de capital. Estos son solo la mitad, falta otro poco. Entonces, por eso sí me gustaría que lo tuvieran y que lo leyeran, aunque sea una vez, para que lo tuvieran así como fresquito. Acuérdense que toda la parte teórica que estoy básicamente pues compartiendo con ustedes, ese es el examen, ¿verdad? Porque el examen de cuenta es teórico. Y sí va a estar bastante amplia la cantidad de contenidos que vamos a tener para esta unidad. ¿Ok? ¿Preguntas? Me hizo una pregunta, si yo compro acciones, ¿cómo se generaría mi dinero? Mire, lo que pasa es de que cuando uno compra acciones de una empresa, primero uno tiene que hacer un estudio financiero, ¿verdad? Que era lo que les decía, ¿verdad? A lo largo de un año, básicamente, pues, una empresa realiza cierres parciales, cierres finales. Entonces, cuando uno invierte, la persona a la que uno quiere invertir, uno le puede solicitar un balance de situación general, ¿sí? Ese balance de situación general le va a decir a usted básicamente cómo está la situación financiera de la empresa. Básicamente, si la situación financiera de la empresa es mala, usted no va a querer invertir, porque entonces el dinero que usted va a otorgar puede ser que en un cierto tiempo lo pierda, ¿sí? Cuando nosotros invertimos, tratamos de ver esa fotografía de la empresa para poder determinar si es viable y factible nuestra inversión o no. Pero cuando yo logro, bueno, si la empresa fuera, si todo fuera viable y factible, entonces yo lo que hago es, por ejemplo, una empresa tiene títulos de propiedad. Esos títulos de propiedad se llaman acciones, ¿sí? Las acciones pues son títulos de propiedad que determinan a cierto emprendedor o empresario de que una parte de la empresa le pertenece, ¿sí? Entonces eso se convierte en porcentaje al final de un ciclo contable, ¿sí? Al final del ciclo contable usted recibe su porcentaje de utilidades obtenidas a lo largo del año. Entonces ya queda en usted retirarlo o invertir esa parte que usted ganó. O también poder vender nuestras acciones, ¿verdad? O sea, ya compramos una acción y la podríamos vender. Ser parte de las acciones. Y es como, por ejemplo, digamos, Apple, vamos a invertir $1,000, vamos a comprar una acción. En tal vez 3, 4 años ya se nos habría multiplicado por 4 o 6 veces, ¿verdad? Mire, conforme va pasando el tiempo y usted va adquiriendo cierto capital dentro de una empresa, la misma empresa le pregunta a usted si desea invertir comprando más acciones o si desea, pues, en efectivo, por decirle así, el pago de sus utilidades. Entonces ya queda en usted si desea volver a invertir o no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me va a tocar preguntar, qué alegre. ¿No tienen preguntas, seguro? Muy bien. Entonces, le vamos a preguntar a Ángelo Reyes. Ángelo, ¿me podría ayudar Sí, a explicarle a sus compañeros qué diferencia hay entre un inversionista,
un socio y un accionista, que fueron las tres personas que mencioné yo a lo largo de la teoría. Un inversionista creo que es pues como la palabra le dice, el que va a invertir. Supongo que yo tengo un negocio, estaría buscando un inversionista para que me financiara, y ya después de un lapso de tiempo yo le devuelvo el dinero que le correspondería según las ganancias. El socio supóngase, le voy a poner el ejemplo de un socio de 50 y 50, sería poner cada uno la mitad, y si es una pérdida de dinero, cada uno pierde por igual parte, y si gana, la ganancia sería también por igual parte. ¿Y el otro cuál sería? El accionista. El accionista sería... no les sabría decir, mis. No me sabría decir. Muy bien. A ver, César Andrés, ¿podría terminar de explicar lo que su compañero nos dejó ahí más o menos claro? Yo por accionista entiendo de que es la persona que compra las acciones de una empresa. Pero antes de eso tendría que comprar una parte, como usted dijo en el ejemplo, entre los ejemplos del 100%, 60 y 30. Ahí tendría que comprar el 30% o una parte de eso antes. Ya. Miren, pues, ¿se recuerdan que nosotros vimos los socios, los tipos de socios, ¿verdad? Que es lo que tienen ustedes de tarea. Por ejemplo, me gustó la parte en que creo que Ángelo ya hizo su tarea de los tipos de socios, por la forma en que él se expresó. Es lo que a mí me deja pensar, ¿verdad? Porque él habló de la responsabilidad de los socios. O sea, si invierten 50-50, ellos absorben la pérdida si hubiera, de acuerdo al monto que ellos invirtieron. Esas fueron las palabras que él utilizó y me gustó mucho. Lo felicito a Ángelo. ¿Por qué? Porque él ya está tomando parte de la teoría que yo les doy, parte del léxico contable, y me gusta. Ahora, en el caso de César, pues sí es cierto lo que usted me dijo. Un accionista es la persona que compra las acciones, ¿sí? Pero ustedes no me han preguntado algo fundamental. ¿Qué pasa con las acciones que no están pagadas? Y no se los dije con tal de que me preguntaran algo. Y no me lo han preguntado. A ver, ¿qué pasa con las acciones que no están pagadas? A ver, Navarro, ¿qué pasan con esas acciones que no están pagadas? No sé, Miss. No sabe. ¿Santiago Bravo? Se convierte en pérdida. No. Se convierte en pérdida. Santiago. Miss, ¿me escucha? Miss, ¿me Muy escucha? bajito, pero sí. Miss, disculpe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Pienso que se le quitan las acciones a la persona que no pagó o no sé, se convierten en pérdidas. Ok. No. Acuérdense que yo les dije que el accionista daba su promesa de pago, de inversión futura, ¿sí? ¿Se recuerdan que lo vimos en el esquema que decía aportaciones e inversiones futuras? Bueno, entonces las personas que le deben a un empresario por concepto de acciones se llaman suscriptores de acciones, ¿sí? Es como decir un cliente, es como decir un deudor, pero como un cliente me debe por mercaderías, ¿sí? Un deudor me debe porque yo le presté dinero de forma personal. Y un suscriptor de acciones me va a deber porque no me pagó acciones, ¿sí? Cada cosa tiene su nombre en contabilidad, ¿sí? ¿Se les quedó eso? Ojalá lo hayan anotado, porque segurito se los va a preguntar en el examen. Bueno, entonces,
Vean pues, ¿cómo se convierte un socio ordinario en un socio honorario, clave y capitalista? Mariano, Herbert Mariano. ¿Me podría repetir la pregunta, Miss? Que cómo se convierte un socio ordinario en un socio honorario, clave y capitalista. Miss, no la escuché bien porque tengo problemas de conexión. Ok, perfecto. Jorge Paredes, ¿sí me escucha? Ok, es la misma pregunta. ¿Cómo un socio ordinario puede pasar a ser un socio entonces me olvidó, un socio honorario, un socio clave y un socio capitalista? Depende del porcentaje, ¿no? Que tenga en la empresa. Creo yo, no sé. No. ¿No? Sebastián. Miller Sebastián. Yo creo que es el que puede pasar a ser un socio, ¿cómo era? Socio, Honorario, clave y capitalista. un socio puede pasar a ser un socio honorable, invirtiendo más que los demás. Ese es el socio capitalista. ¿Cuándo va a ser un socio clave? El que tiene historia de que ha pagado durante más tiempo. Es el que tiene mayor capital invertido. Eso me está dando a entender. Sí. Sí, es correcto. ¿Y cuándo va a ser un socio honorario? Cuando ha cumplido siempre con el deber de pagar sin faltar alguna vez. Ok. Miren pues, todos los socios nacen siendo ordinarios cuando nace una sociedad, ¿sí? Pasan a ser capitalistas cuando ellos aportan única y exclusivamente dinero. Entonces son llamados socios dinerarios, con aportes dinerarios. Parece que en la teoría había dinerario o no dinerario, ¿se acuerdan? Entonces, cuando un socio pasa de ser ordinario a capitalista, cuando él única y exclusivamente pues otorga capital a la empresa, capital dinerario. Pasa a ser clave cuando él es un socio mayoritario, o sea, cuando tiene la mayor porción de acciones dentro de una empresa, ¿sí? Y pasa a ser honorario cuando solo la presencia de él otorgue prestigio a la empresa, ¿sí? Pero todos nacen siendo socios ordinarios. ¿Y cuándo se convierten en socios fundadores? Cuando ya han pasado años y esa empresa sigue en pie y entonces ya han pasado 25 años y dicen, ¿quiénes eran los socios fundadores? Son las primeras personas, o sea, son los socios ordinarios que creyeron en primera instancia en el emprendedor y se convirtieron en empresarios de ese producto, de ese servicio, ¿sí? Ustedes tienen que ir analizando cada situación. Cada situación es muy, miren, si se lo toman así a la ligera, no van a poder analizar porque mis exámenes son muy analíticos. Si yo les pregunto qué diferencia hay entre un inversionista, un accionista y un socio, yo diría la única diferencia entre un accionista y no hay, más bien, no hay diferencias entre un inversionista y un accionista. ¿Por qué? Porque ellos invierten dinero.
La diferencia viene entre los socios. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden invertir dinero, bienes o su intelecto. Porque si entre la distribución de socios, les dije, hay socios industriales e intelectuales. Los socios industriales aportan básicamente lo que ellos pueden ser, que un socio pueda utilizar una maquinaria que el otro no, y que sea el único que lo pueda utilizar y él se convierte en un socio industrial, ¿sí? Y se convierte en un socio intelectual cuando él aporta su conocimiento, por ejemplo, un empresario y un emprendedor. Pueden ser socios, dinerario y no dinerario. ¿Por qué? Porque el emprendedor da el dinero, pero el socio empresario solo aporta su conocimiento en administración. Entonces lo convierte en un socio intelectual, mientras que el otro es el socio capitalista, ¿sí? Les voy a poner análisis de casos. Entonces, tienen que conocer bien todas las definiciones que tienen, que yo les he dado, ¿sí? Tienen que leer. Porque miren, ahorita si fuera el examen, los hubiera crucificado, porque nadie me contestó correctamente. Solo hacía algunas cosas. Tal vez solo Ángelo y César hubieran sacado más o menos una nota, ¿sí? Tienen que leer, lean su libro, tienen la presentación, pueden ver los videos, tienen opciones a más cosas. Pienso que es algo a favor de ustedes que estén en casa porque pueden ver los videos, pueden leer. Estando en clase, yo doy la clase y ahí se quedó. Lo que me preguntaron, lo que les contesté. ¿Sí? Entonces, traten de convertir en oportunidades lo que tienen. Van a tener en la mochilita de Edo esta presentación. Léanla. Léanla porque sí es bien determinante para el curso, porque desde ahí empezamos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya no nos queda mucho tiempo. Les deseo un excelente día, que todo les salga bien, que Dios me los bendiga y les deseo un muy buen inicio de semana. Y nos vemos el día jueves, que les voy a presentar la guía 3 para que podamos trabajar ya tranquilamente otra vez, ¿ok? Entonces, si ya tienen su tarea, ya me la pueden colocar en Edo. Acuérdense que solo por ahí la voy a estar recibiendo, ¿ok? Entonces, no traten de no utilizar el último día para enviarla, porque la guía estaba relativamente fácil, ¿verdad? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos el día jueves, ¿ok? Adiós, chicos. Nos vemos, Miss. Buen día. Adiós, chicos.